En este capítulo vamos a abordar el tema de la comunicación entre fragmentos. ¿Por qué? Porque tenemos una interfaz que estamos viendo en este momento en el emulador, una que se llama fragment izquierdo o izquierda y otra que se llama fragment derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí poder colocar, por ejemplo, un texto, por ejemplo, José, darle clic en enviar y que aparezca de este lado. Parece una tontería porque normalmente darle clic a un botón pues es una tontería, es algo muy sencillo o básico, pero el detalle es que hay que entender entonces detrás cómo lo vamos a hacer con fragments, porque esto es cuando es una activity, bueno, es muy sencillo. Con los fragments se eleva la complejidad porque hay que respetar ciertos patrones, hay que seguir ciertas líneas y unos procedimientos que vamos a explicar a lo largo de todo este capítulo. Primero, lo que vamos a hacer es dejar casi funcionando nuestras activities, nuestra activity y nuestros fragments, porque tenemos este activity que es un hola mundo, está vacío, tenemos el fragment derecha que no tiene nada más que la declaración del fragment y el digamos, la línea de instrucción en donde indicamos cuál es la vista y en el fragment izquierda lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a darle funcionamiento. Vamos a comenzar por izquierda porque izquierda es el que tiene, digamos, más, más elementos. En realidad tiene el, vamos a ver el emulador para que lo veamos. Tiene el edit text y tiene el botón. Entonces vamos a comenzar a definir lo normal, lo que hacemos en cualquier aplicación, como si fuera una activity, aunque estamos en un fragment. Entramos al archivo .java, que sería izquierda.java, y vamos a declarar el edit text. Vamos a pedir, bueno, más abajo. Ok, vamos a ver aquí. Ponemos autocompletar, edit text y lo vamos a llamar campo. Y abajo vamos a poner el botón. Ahí está, y lo llamamos botón. Esto es lo normal que siempre hacemos y ahora vamos a darle funcionamiento adentro del onCreate view. Vamos a indicarle que campo va a ser igual, hacemos el casting del edit text y aquí es donde hacemos algo diferente a una clase. Le vamos a indicar que el root view debe tener, o utilizamos el find view by id para que lo busquemos por ahí. Le decimos un r.id.campo.txt, ese que estamos viendo. Y también lo mismo hacemos con el botón. Le decimos que botón va a ser igual a botón. Ponemos rootView.findViewById y ponemos r.id botón. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el botón como tal, o sea, que haga algo. Y lo que vamos a hacer es decirle que button.setOnClickListener le vamos a agregar el onClick. Como creándolo desde aquí, diciéndole que vamos a crear un new onClickListener, nos va a agregar el método del onClick, que ya está, ya apareció. Y aquí adentro vamos a colocar en realidad o atraer desde el campo, desde el edit text, atraer lo que queremos mandar. Viene algo interesante. ¿Qué es esto interesante? Bueno, los, los elementos que tengamos, no importa cuáles, hay reglas normalmente de comunicación y una regla de los fragments es que los fragments no se deben comunicar, con otros fragments. Esto quiere decir que un fragment no le puede enviar un dato de forma directa a un fragment aunque estén en la misma activity. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar un error y por muchas razones. Cuando no está el fragment, cuando desaparece, cuando otras razones. En principio, la razón más importante es porque normalmente el fragment puede que esté o no esté. Entonces, hay que verificar también normalmente el fragment, si está o no está. Esa es una regla, ¿no? Ahora, el que se encarga de eso, el referee, el árbitro o el semáforo, en este caso va a ser la activity. Recordemos que la activity es la contenedora del fragment o del fragment 1 o del fragment 2 o de los que tengamos. Entonces, la activity es la que se encarga de recibir el dato y trasladar el dato hacia la otra porción de código, que en este caso sería el otro fragment. ¿Y cómo hacemos para que se pueda hacer esa comunicación? En realidad podemos pensar que a veces se puede usar algún método.
Eso se puede, de alguna forma se puede hacer, porque sí se puede hacer, pero estaría mal. Lo que se tiene que hacer es declarar una interfaz. Entonces, es muy importante que tengamos claro qué es una interfaz. Una interfaz no es un concepto de Android. Eso es muy importante comentarlo. La interfaz es un concepto de Java. En Java existen, así como clases, existe algo parecido que también son clases abstractas y también algo que se llama como una interfaz. Entonces, las interfaz es una forma también, digamos, o un tipo de clase. No es una clase en realidad, por eso sería incorrecto decirlo, pero se declara o se inicia igual como cuando hacemos una clase. Vamos a declarar nosotros una interfaz para que veamos cómo es que funciona. Y a esta interfaz la vamos a llamar enviar mensaje, por ejemplo. Vamos a ponerle ese nombre y voy a hacer lo correspondiente. Para hacer bien esto, le voy a dar clic derecho al paquete donde está el código Java. Le damos que queremos crear una nueva clase de Java. Y aquí nos dice de qué tipo, el kind, y le ponemos interface. Entonces seleccionamos la interfase y le ponemos el nombre enviar. Vamos a ponerle enviar, ¿vale? O bueno, vamos a ponerle enviar mensaje, mejor, para que esté completo. Y le damos aquí clic en OK. Esta es una interfaz. Podemos ver que no trae la palabra class. Entonces, ya de ahí vemos que es la diferencia. Ahora, las interfaces normalmente tienen algunas características, ¿vale? La interfaz normalmente no tiene no tiene constructores, no normalmente, no va a tener constructores. ¿Por qué? Porque cuando estamos declarando una interfaz, estamos diciendo, digo, es parte del concepto de interfaz, es que no vamos a crear objetos de esta interfaz. No nos interesa crear objetos instanciables. O sea que no vamos a querer crear un objeto del tipo tal. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para eso estamos utilizando una interfaz. Entonces, la interfaz normalmente tiene como objetivo tener una definición de algo, pero sin la intención de que ésta sea instanciable o de que se mande a crear un objeto a partir de eso. Dentro de las características que tiene una interfaz o una interface es que también vamos a tener en este caso algunos métodos, bueno, no algunos, vamos a tener métodos y vamos a declararlos de esta siguiente forma para que veamos de qué trata. Vamos a poner, aquí está, y vamos a declarar de una vez esto como público, como que no regresa nada, le estamos indicando ahí, y vamos a declarar un método que se va a llamar enviar datos. Lo interesante de enviar datos, vamos a ponerle que reciba una cadena que se va a llamar mensaje, es que vemos que el método no está implementado. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, y mucho más sencillas, es que el método no tiene código. Vemos que el método está vacío. Normalmente, los métodos cuando se declaran tienen una estructura así. Y aquí adentro va código, lo que tú quieras. Ahora, vemos que me marca un error. ¿Por qué sucede el error? Bueno, yo paso el mouse encima y me dice interface methods cannot have body. O sea que los métodos en la interfaz no pueden tener un cuerpo. Entonces, lo que hago solamente es declarar su nombre, borramos todo, ponemos punto y coma y ya está. No tiene implementación. Eso es algo muy importante. Los métodos no deben tener implementación cuando estamos utilizando una interfaz. Si queremos tener métodos con implementación y sin implementación, usamos una clase abstracta, que eso se sale un poco del tema, pero lo comparto para que lo sepamos. Tenemos clases, que es lo que ya hemos usado siempre. Tenemos clases abstractas, es decir, tiene que haber por lo menos un método sin implementar, como el que estamos viendo en pantalla, sin código. Y en las interfaces, el objetivo es no crear objetos de ella, pero sí declarar en este caso, por ejemplo, métodos, obviamente con la restricción, porque es una interfaz, de que los métodos no van a tener cuerpo, van a estar vacíos, solamente están declarados para poderse usar. Esta es la forma correcta en la que vamos a comunicar un fragment con otro fragment a través del activity. Vamos a crear una interfaz y así es como vamos a trabajar.
De hecho, en Android y en Java se trabaja todos los días con las interfaces. Entonces, a lo mejor ya hemos tenido algo similar, solamente que no sabíamos el nombre, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una interfaz. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tenemos el lado de izquierda y lo que queremos hacer es que este sea el medio de comunicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ya tenemos el on-click habilitado, ¿no? Entonces, ya tenemos un on-click y lo que va a pasar es que de aquí, de la clase izquierda, bueno, de la clase izquierda, pero que es un fragment, de aquí tiene que salir el código que vamos a enviar a, o bueno, la cadena de texto o el mensaje que vamos a enviar a derecha. ¿Cómo es que sacamos el código de aquí y lo enviamos? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar la interfaz. De este lado donde tenemos la definición, los voy a acumular para que estén juntos. Vamos a utilizar la interfaz que es enviar mensaje. La voy a llamar EM. La vamos a utilizar. Vemos que la estamos utilizando. Aquí está. Y lo que vamos a hacer aquí adentro del onClick, primero es traernos, en este caso, el código, ¿no? Vamos a traernos el código, bueno, la cadena de texto que esté escrita en el edit text, que se llama campo. Entonces vamos a crear una cadena que se va a llamar mensaje y le vamos a decir a mensaje que va a ser igual a lo que tenga el edit text, punto, le ponemos get text y lo utilizamos con el toString para que el mensaje se tiene que poner del mismo tipo. No sabemos si son números, por ejemplo, entonces lo que sí necesitamos es pasarlo a una cadena y ya está. Mensaje va a ser igual a lo que tiene campo, get text, con la instrucción ahí es donde traemos y luego lo volvemos a cadena. Y después lo que hacemos es decir a M que vamos a usar, perdón, el método enviar datos. Recuerden que EM es la interfaz, el enviar mensaje que acabamos de declarar aquí, es esto. Le estamos diciendo que vamos a utilizar su método enviar datos. ¿Y qué le vamos a enviar? Pues el mensaje, lo que acabamos de llenar. Y ya está. Ya lo tenemos aquí adaptado. Ahora, para hacer esto de una forma correcta o mejor, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Aquí abajo tenemos dentro de los fragments un método que es parte del ciclo de vida, que es el onAttach. Este onAttach nos permite saber, en este caso, utilizar, bueno, nos permite varias cosas, pero en principio lo vamos a utilizar para poderle enviar esto a la activity. ¿Cómo hacemos para que el mensaje llegue a la activity? Bueno, vamos a utilizar el onAttach, le pasamos como parámetro la activity a la que pertenecemos o la que nos tiene, y usamos el super, que es el constructor que ya viene por defecto del onAttach. Nos va a pedir siempre el activity, la estamos pasando, y lo que hacemos es decir que EM va a ser igual a, aquí hacemos un casting, que es enviar mensaje, y le pasamos la activity. Ahí está. Esto lo podemos dejar así, pero para hacerlo de una mejor forma, todavía podemos hacer algo mejor, es tratarlo con un try. ¿Por qué con un try? Bueno, porque estamos metiéndonos a algo delicado. No sabemos si existe, si está habilitado, si no hay problema de comunicación. Entonces, para evitarnos cualquier cosa rara que le pueda pasar a nuestra aplicación, utilizamos un try y un catch para saber exactamente qué es lo que sucede y también así cachar la excepción, como se le conoce. Entonces, lo que vamos a hacer es en el catch crear una excepción de clase, un class cast exception, lo llamamos E, y adentro le vamos a decir que queremos imprimir un mensaje. Vamos a poner un throw new, ponemos class cast exception y aquí le podemos poner un mensaje. Le podemos decir necesitas implementar. Ahí está. Y así avisamos qué tipo de error estamos teniendo. Y estamos metiendo la llamada a la activity desde aquí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esto lo que nos obliga es que en la activity debemos de tener la implementación de la interfaz. Es decir, vamos al main activity y para que esto funcione la activity debe tener entonces implementada la interfaz. Aquí arriba donde está el extends, le ponemos a un lado implements, espacio y ponemos enviar mensaje. Con esto le estamos diciendo que queremos implementar. Aquí me dice, oye, ¿quieres implementarlo? Implementamos el método.
Le digo que sí, ahí me sale el método. ¿Cuál es el método? El método es enviar datos, el que nosotros declaramos. Si se dan cuenta, esto se parece al onClick que normalmente utilizamos, ¿no? Lo implementamos y aquí lo podemos definir. ¿Y qué le vamos a decir que va a hacer adentro de enviar métodos? Ya sabemos que siempre va a recibir un mensaje. Y lo que vamos a hacer nosotros es, desde aquí, crear el fragment derecha. Vamos a crearlo código, le decimos que va a ser igual entre paréntesis a derecha y le decimos que vamos a usar el get fragment manager. El get fragment manager me sirve a mí para administrar los fragmentos, como su nombre lo dice. Entonces, lo que me permite el get fragment manager es interactuar, por ejemplo, aquí en este caso, con el fragment de la derecha. Le decimos find fragment by ID para que lo busque por su ID y le decimos r.id.derecha. Ahí está. Y ya está. Finalmente lo que vamos a hacer es en derecha, vamos a decirle que reciba los datos. ¿Cómo va a recibir derecha los datos? O sea, ¿cómo funciona este triángulo de comunicación? Bueno, aquí en derecha lo que vamos a tener que hacer es declarar un método. Vamos a poner public void obtener datos. Declaramos un método que se llama obtener datos, el que va a recibir el mensaje. Ponemos string mensaje. Y este es el que tiene que recibir el dato que le envía la activity. Entonces, en la activity lo que vamos a hacer es, como ya estamos utilizando el get fragment manager, o sea, ya podemos trabajar y acceder al fragment derecha, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a decir a derecha que ya tenemos declarada, punto obtener datos. Y le pasamos, en este caso, la cadena de texto que se llama mensaje. Y del lado de la derecha lo que tenemos que hacer es, como lo tenemos en un text view o queremos editar el text view, lo que vamos a hacer es lo normal, decirle al text view que va a ser igual a txt, que ahora vamos a ponerle aquí abajo del root, que txt va a ser igual a un casting, hacemos del text view, utilizamos el root view, punto find view by id y ponemos el id r.id.txt. Ahí está. El id del campo y ya está. Y en obtener datos lo que vamos a hacer es cambiarle el valor. ¿Cómo? Bien sencillo. Le ponemos txt.setText. ¿Y qué le vamos a cambiar de texto? Le vamos a cambiar el texto por mensaje. Entonces, con esto concluimos la parte de la implementación de código. Voy a hacer un resumen y vamos a verlo en funcionamiento. Primero, vamos a probarlo. Normalmente esto puede tener algún error. Si tiene algún error, voy a esperar que me mencione el error para resolverlo. Entonces, es muy sencillo, la verdad, no va a causar gran problema. Lo vamos a hacer de una manera didáctica para que quede un poco más sencillo y claro esto. Entonces, abrimos el emulador, esperamos que aparezca la aplicación. Ahí está. Aquí yo voy a poner un mensaje que diga, hola, José. Le damos clic en enviar y me cambia por hola, José. Vamos a cambiar por hola, Juan. Le damos clic y ahí está, hola, Juan. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lograr comunicar fragmentos entre ellos. Eso es lo que hicimos. ¿Y cómo funciona la lógica? Bueno, lo vamos a repetir. Todo comienza a partir de izquierda. En izquierda tenemos el root view, que es el elemento, tenemos los dos campos, el edit text y el botón, y tenemos una interfaz. ¿Por qué estamos utilizando una interfaz? Porque es la forma correcta de comunicarse entre fragments. En realidad la interfaz es el medio o digamos la forma de enviar el mensaje desde un fragment al otro. Obviamente el que lo tiene que implementar es en este caso la activity principal o la activity contenedora, porque los fragments se comunican a través de su activity que los contiene. Esa es una regla. Los fragments no se pueden enviar de forma directa. Bueno, sí se pueden, pero no es lo recomendado. No se pueden enviar o no se deberían de enviar mensajes de forma directa entre ellos, porque nunca sabemos cuándo sí están y cuándo no están. O bueno, sí podemos saberlo, pero no es lo correcto. Estamos corriendo un riesgo muy elevado de que nuestra aplicación se cierre y simplemente no funcione. Entonces, tenemos aquí la definición de los elementos. Esto es algo normal.
tenemos el onClick, que ya está aquí. Y lo interesante es que adentro del onClick solicitamos lo que está en el edit text, lo metemos en un mensaje y utilizamos la interfaz. La interfaz la estamos declarando aquí arriba. Nos podemos dar cuenta que en realidad las características de la interfaz es que, por ejemplo, vamos a ir al archivo de la interfaz, que es enviar mensaje.java. Tiene que tener siempre los métodos abstractos, o sea que no los va a tener con el código, no los va a tener implementados. Entonces, esa es una característica de una interfaz. Entonces, lo tenemos así. ¿Para qué? Para que cuando lo queremos usar, en ese momento le colocamos nosotros el código. Si se dan cuenta, esto se parece un poco a lo que tiene que ver con el onClick, por ejemplo, en el caso de Java. En el caso de Android, perdón. Entonces, declaramos la interfaz, que es la forma en que se van a comunicar, y lo que hacemos en izquierda es colocar este mensaje utilizando la interfaz, pero lo que hacemos es aprovecharnos del método onAttach. Gracias al onAttach hacemos que esto llegue a la activity, es decir, a lo que nos tiene adentro, en este caso hablando del fragment. Entonces, en la activity, lo que sucede es que se implementa esa interfaz y ya sabe entonces que cuando se manda a llamar, cuando se está utilizando, lo que hacemos es desde aquí crear o trabajar esto de derecha, que es el fragment de derecha, y pasarle el mensaje que queríamos hacerle llegar a través de un método que se llama obtener datos. Y ya del lado de derecha, lo que hacemos es solamente recibirlo, gracias otra vez a este método que hemos creado al obtener datos, y ya tú decides qué hacer con él. En mi caso, lo que estamos haciendo es colocarlo en un TXT para que más adelante podamos acceder a él, utilizarlo. En realidad aquí lo estoy colocando de forma directa y por eso es que vemos el cambio en nuestra pantalla. Entonces, esta es una forma de enlazar los fragmentos. Bueno, hay muchas formas, hay varias formas, pero esta sería, digamos, dentro de todas las básicas y de las más sencillas que vamos a encontrar. Los fragmentos se comunican entre ellos gracias a las interfaces, obviamente también utilizando una clase principal o una activity, y no se deben comunicar entre ellos. Esto es lo que podemos describir en resumen de este capítulo.